Sí, doctor. Bien, gracias. Muy bien, ya estamos en hora. Por lo tanto, vamos a presentar el capítulo que habla de control local y humoral del flujo sanguíneo. Bien, gracias. El capítulo que habla por los tejidos. ¿Se oye? Ahora sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto, entonces. Muy bien. Ya. Como les decía, vamos a hablar ahora de uno de los tres principios fundamentales que rigen el funcionamiento del aparato circulatorio. En uno de los capítulos iniciales dijimos que había tres principios fundamentales. Y el primero dice que cada tejido u órgano regula su flujo sanguíneo de acuerdo a sus necesidades. Y como vamos a ver, estas necesidades son de diferente tipo y lo vamos a ver a continuación. Pero los otros dos principios básicos que rigen el comportamiento del aparato circulatorio serían el segundo, que dice que el gasto cardíaco es la suma de todos los flujos sanguíneos que retornan al corazón. Obvio, flujos sanguíneos que pasan por diversos tejidos y órganos. Y el tercer principio fundamental dice que la presión arterial es regulada de manera independiente al control del flujo sanguíneo por los tejidos y al control del gasto cardíaco. Por lo tanto, esos temas vamos a desarrollar a posteriori. El día miércoles y viernes vamos a hablar de la regulación de la presión arterial. Presión arterial en su control rápido y presión arterial a largo plazo. Y el siguiente lunes vamos a hablar de la regulación del gasto cardíaco. Por lo tanto, como ven, cada uno de estos tres principios son importantes para entender el control de la circulación. Ahora nos vamos a abocar a este primer principio. Y les decía que el flujo está controlado en respuesta a las necesidades tisulares. Se entiende por necesidad tisular no solo a la necesidad nutritiva, sino en algunos tejidos a sus necesidades de función. En las necesidades nutritivas o metabólicas, por ejemplo, la mayor parte de ellos responden a controlar que haya un aporte adecuado de oxígenos, aportes también de otros nutrientes, por ejemplo, aminoácidos, glucosa, vitaminas, a la eliminación de diversos productos de desecho, tal vez el más importante, el dióxido de carbono, los iones hidrógeno. Estas necesidades metabólicas también son inherentes a regular de manera óptima la concentración de los diversos iones, por ejemplo, sodio, cloro, potasio, magnesio, etc. Y obviamente un adecuado equilibrio hídrico. El sistema circulatorio también decíamos que participa en el transporte de hormonas y otras sustancias. Por lo tanto, también las necesidades de estas hormonas y otras sustancias van a participar en la regulación del control local de los diversos tejidos. Ahora, si vemos aquí, les decía que algunas son necesidades
funcionales. Y estas necesidades se aplican a algunos órganos, en especial a tres. La piel. La piel va a regular su flujo sanguíneo fundamentalmente como parte del mecanismo de la regulación de la temperatura corporal. Por eso que luego se va a desarrollar un capítulo donde se va a tomar en más detalle este aspecto, ¿no? Porque normalmente la piel no recibe más allá de 300 mililitros por minuto de flujo sanguíneo cuando la persona está en reposo y está en un clima relativamente frío. Pero ¿qué pasa si aumenta la temperatura corporal de manera importante o la temperatura ambiente está muy calurosa? Este flujo, que normalmente es de 300 ml por minuto, fácilmente puede aumentar a 6 a 7 litros por minuto. Entonces, la regulación del flujo a través de la piel no estará dada por estas necesidades nutritivas, sino fundamentalmente por la necesidad de regular la temperatura corporal. Lo mismo acontece con los riñones. Los riñones tienen el propósito de filtrar grandes cantidades de plasma a nivel de los glomérulos, para que a ese nivel y luego de pasar por el sistema tubular, este filtrado resorba las sustancias necesarias para el organismo, pero deje pasar o inclusive excrete los diversos productos de desecho o aquellas sustancias que están en exceso. Por lo tanto, la cantidad de flujo que recibe los riñones posiblemente es la mayor de todo el organismo, como vamos a ver en la siguiente tabla. Entonces, el flujo sanguíneo no está regulado por estas necesidades nutritivas, ya que los riñones reciben cientos de veces más en aporte que estas necesidades nutritivas. El flujo sanguíneo de los riñones va a estar regulada para que funcionen de una manera adecuada, para que filtren una cantidad adecuada y resorban una cantidad también adecuada. Hay todo un capítulo renal que habla de la regulación del flujo y la filtración glomerular. A nivel cerebral, también el flujo sanguíneo, además de estar regulado por este aflujo de nutrientes, está regulado para mantener un pH adecuado. Eso significa una concentración adecuada de iones hidrógeno, porque la excitabilidad neuronal está muy relacionada a esta concentración de iones hidrógeno, o sea, al pH. Un pH bajo, o sea, un aumento de los hidrogeniones, nos puede dar un estado de coma, o al contrario, un aumento del pH, o sea, una disminución de los hidrogeniones, puede terminar en una crisis convulsiva. Por eso que el cerebro regula su flujo sanguíneo fundamentalmente para mantener un pH adecuado de sus líquidos intersticiales y de esta manera tener un funcionamiento neuronal óptimo, ¿no? Bien. Veremos ahora las variaciones del flujo que existen en los diversos tejidos y órganos. Lo que les decía anteriormente, podemos ver que hay tejidos que reciben una muy importante cantidad de sangre por minuto. Las suprarrenales
fíjense, reciben 300 mililitros por minuto por 100 gramos. Es el segundo tejido que recibe más flujo sanguíneo después de los riñones, que tienen 300 ml por minuto por 100 gramos. El tiroides, igual, es una glándula que recibe una gran cantidad de flujo sanguíneo, 160 ml. Pero fíjense la cantidad que recibe por minuto, porque son glándulas muy pequeñas. Suprarrenal 25 ml, tiroides 50 ml. Sin embargo, fíjense, el riñón 1100 ml por minuto, o el hígado a través de sus dos fuentes, portal y arterial, recibe 1350 ml. Y aquí está lo que les decía anteriormente respecto a la regulación de acuerdo a la función. Piel en clima fresco, 300 ml por minuto. Eso significa 3 ml por minuto por 100 gramos. Es una nada. Pero durante un día caluroso o cuando aumenta la temperatura corporal de manera manifiesta, esto puede subir a 6 a 7 litros, como les decía anteriormente. Algo que debemos tomar muy en cuenta es el músculo esquelético. Fíjense, el músculo esquelético en reposo, recibe muy poca cantidad, fíjense, 750 ml. Todo el músculo esquelético, 750 ml. Y si tenemos en cuenta que el músculo representa entre el 30 al 40% de la masa corporal total, estos 700 ml es bastante pequeño. Por eso que por 100 gramos es tan solo 4 ml. Pero fíjense qué acontece en un ejercicio intenso. El metabolismo muscular puede aumentar 60 veces y el flujo sanguíneo puede aumentar hasta 20 veces más. ¿Eso qué significa? Que en vez de estos 750 ml, deberán llegar fácilmente 16 a 18 litros por minuto. De ser 4 ml por minuto por 100 gramos el flujo en reposo, en el estado de ejercicio intenso, fíjense lo que decía, aumenta 4 veces. O sea, perdón, aumenta 20 veces. O sea, llega a 80 ml por 100 gramos. Cabe hacerse ahora una pregunta muy interesante. ¿Por qué no proporcionar un flujo sanguíneo muy importante a todos los tejidos y no tener que regular su flujo sanguíneo? Que todos, por ejemplo, reciban lo máximo. La respuesta también es sencilla, como dice, el corazón no podría bombear toda esta sangre que se requiere. Porque fíjense, la piel subiría a 6 a 7 litros, los músculos a 16 a 18 litros, los riñones en caso podrían aumentar más, el hígado, etcétera. Si todos estos aumentarían de manera total su flujo, el corazón le es imposible mandar esa cantidad de sangre. Por lo tanto, el flujo sanguíneo va a estar regulado por la concentración mínima que requiere para un funcionamiento adecuado un determinado tejido u órgano. Como lo dice aquí, ni más ni menos, siempre lo adecuado. ¿Cuáles serán entonces los mecanismos de control del flujo sanguíneo? Vamos a encontrar dos mecanismos.
un control a corto plazo y un control a largo plazo. Como su nombre dice, el control a corto plazo es el que se desencadena en segundos y en minutos puede estar totalmente activo y funcionando. ¿A qué se debe este control? A procesos de vasodilatación o vasoconstricción. Y fundamentalmente esta vasodilatación y vasoconstricción ocurre en el lecho tisular, donde están las arteriolas, metaarteriolas y esfínteres capilares. Este control a corto plazo, si la alteración del flujo sanguíneo se mantiene por varias horas o días, ya no podrá sostener este aumento del flujo sanguíneo, sino que deberá activarse el control a largo plazo, que además va a generar un control mucho mejor del flujo sanguíneo. Este se iniciará en días o horas, ¿no? ¿Cuál la consecuencia? ¿A qué se debe este control a largo plazo? Ya no se debe a una vasodilatación o una vasoconstricción, se debe a un incremento o un descenso del tamaño físico de los vasos sanguíneos y también del número de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, podemos decir que hay una reconstrucción a nivel del lecho vascular de un tejido u órgano que se torne crónicamente en demandar más flujo o demandar menos flujo sanguíneo. Veremos ahora el control a corto plazo del flujo sanguíneo. ¿A qué se debe? Si nosotros vemos aquí esta curva, en este lado está el flujo sanguíneo, veces lo normal, ¿no? Ve aquí, una vez, dos, tres veces lo normal. Y aquí está la intensidad del metabolismo. 1 es lo normal. Por lo tanto, para un metabolismo de 1 hay un flujo sanguíneo de 1. Pero cuando este metabolismo comienza a aumentar, fíjense, también comienza a aumentar el flujo sanguíneo. Es así que cuando el metabolismo aumenta unas 8 veces, el flujo sanguíneo aumenta 3 a 4 veces más de lo normal, de lo habitual. El otro mecanismo es que cuando la disponibilidad de oxígeno está reducido, también se va a incrementar el flujo sanguíneo, porque ustedes saben que el flujo sanguíneo lleva los eritrocitos y los eritrocitos son los que llevan el mayor porcentaje del oxígeno ligado a la hemoglobina. Por lo tanto, si por cualquier motivo disminuye la cantidad de oxígeno que acarrea la sangre, obviamente tendrá que aumentar el flujo sanguíneo. Por ejemplo, eso se da en las personas o animales que viven a una gran altitud, en Oruro, Potosí, La Paz, ¿no? Donde residen con gran altitud, la presión parcial de oxígeno es menor. Por lo tanto, obviamente, si no hay los mecanismos de adaptación, disminuye la disponibilidad de oxígeno. O en los casos de neumonía, en que se compromete la hematosis, o sea, el intercambio de gases. Hemos pasado 2 años de una pandemia en que la principal sintomatología grave era la neumonía. También se da en el envenenamiento por el monóxido de carbono. El monóxido de carbono se liga a la hemoglobina y impide a esta transportar de manera adecuada el oxígeno. O también el envenenamiento por cianuro.
En este caso, el cianuro lo que hace es alterar la capacidad de los tejidos de usar este oxígeno. Llega el oxígeno, pero este tejido o órgano no lo puede usar. En la siguiente gráfica vemos esto que hemos visto. Cuando la saturación del oxígeno es cercana al 100%, el flujo va a ser de 1. Pero conforme disminuya, fíjense, la saturación, aumenta el flujo sanguíneo. Tan así es que cuando la saturación de oxígeno cae a un 25% de lo normal, fíjense, el flujo sanguíneo debe incrementarse 3 veces más. Para explicar esta teoría, para explicar este control a corto plazo del flujo sanguíneo, se echa mano a dos teorías, a la teoría vasodilatadora y a la teoría de la demanda de oxígeno o de nutrientes. Posiblemente la más aceptada es la teoría vasodilatadora, pero la otra también es relativamente aceptada porque en base a esta teoría vasodilatadora no se puede explicar todo el flujo sanguíneo cambiante que existe a nivel de los tejidos. Por lo tanto, la mayor parte de los fisiólogos dicen que sería la regulación local resultado de una combinación de estas dos teorías. Desarrollamos en primer término esta teoría vasodilatadora. ¿En qué consiste? Consiste en que cuando los tejidos aumentan su actividad metabólica o disminuye el aporte de oxígeno por la sangre, no reciben de manera adecuada los nutrientes necesarios, esos nutrientes que ya hemos visto anteriormente. Posiblemente el desencadenador más importante es el oxígeno, un déficit de oxígeno. Y en respuesta a esa carencia nutritiva, se forman diversas sustancias vasodilatadoras. Posiblemente la más importante y estudiada hasta ahora es la adenosina, pero también se ha visto que participa el dióxido de carbono, compuestos de fosfato, de adenosina, histamina, iones de potasio, iones de hidrógeno, ácido láctico, e inclusive a lo largo del desarrollo de la materia, vamos a ver que en diversos tejidos y órganos se van a incrementar algunas sustancias vasodilatadoras. Es posible que la regulación no dependa de una sola, sino dependa de varias de estas, porque no se ha podido aislar una sola de estas que podría explicar todo este aumento del flujo sanguíneo. Tal vez les decía la más estudiada es la adenosina, porque en los miocitos cardíacos, cuando se produce el descenso de oxígeno, sea por un aumento metabólico o sea por una disminución de la saturación de oxígeno, se degrada el ATP, ADP, AMP y el AMP libera adenosina. Y esta adenosina, perdón, sale de los miocitos porque la membrana de la fibra muscular cardíaca es permeable a la adenosina. Por lo tanto, esta adenosina abandona el miocito y va a actuar sobre los vasos sanguíneos de ese lecho vascular, arteriolas, metaarteriolas, esfínteres capilares. ¿Para qué? Para producir una vasodilatación y de esta manera corregir este descenso de oxígeno y posiblemente de otros nutrientes que ha acontecido. Como aquí lo menciona, lo más probable
es una combinación de varias sustancias vasodilatadoras que participan dilatando la vasculatura tisular. Aquí tenemos lo otro que les decía, la teoría de la demanda de oxígeno para el control. Aquí hay una gráfica donde está mostrando una metaarteriola, donde hay fibras musculares lisas aisladas y un único capilar con su esfínter. Aquí están estas células tisulares. Pongámonos el ejemplo de que son miocitos cardíacos. Si disminuye el aporte de oxígeno a estos tejidos, sea porque ha aumentado el metabolismo o sea porque la sangre está transportando menos oxígeno, se liberan las diversas sustancias vasodilatadoras y estas difunden a los esfínteres precapilares y también a los de las metaarteriolas en la teoría vasodilatadora. En esta teoría de la demanda de oxígeno es el hecho de que la disminución directa del oxígeno en estas fibras las relaja. Todos sabemos que para que la contracción muscular exista, tiene que haber aporte de energía. Y el aporte de energía es a través del ATP. Pero para el metabolismo oxidativo se requiere pues oxígeno. Por lo tanto, al haber poco oxígeno, de manera natural, estas fibras se van a relajar. Pero posiblemente, dicen, no sea solo la falta de oxígeno, posiblemente también es la falta de otros nutrientes como la glucosa, los aminoácidos, los ácidos grasos, las vitaminas. Incluimos aquí las vitaminas como nutriente porque hay un déficit vitamínico del grupo B que se llama beriberi. En esta entidad clínica disminuye de manera importante el aporte de tiamina, niacina y riboflavina. Estos actúan como coenzimas, como cofactores en el metabolismo oxidativo. Por lo tanto, no se formará de manera adecuada ATP. Y al no haber ATP, no hay una contracción de la vasculatura. ¿Qué significa eso? Que el flujo a través de estos vasos del organismo puede aumentar fácilmente 3 a 4 veces, ¿no? Aquí está también de manera esquemática. Si disminuye el suministro de oxígeno o aumenta el metabolismo tisular, disminuye este oxígeno y esto relaja arteriolas, metaarteriolas, esfínteres capilares. Y con esto aumenta el flujo sanguíneo y se corrige esta disminución del oxígeno tisular. Vamos a ver ahora algunos ejemplos específicos del control metabólico a corto plazo del flujo sanguíneo. Tenemos dos, la hiperemia reactiva y la hiperemia activa. ¿Qué es la hiperemia reactiva? La hiperemia reactiva se produce luego de una oclusión de la arteria, ¿no? Fíjense, aquí puede ser, digamos, que sea ocluido durante 2 minutos el flujo sanguíneo a través de esa arteria. Nosotros desbloqueamos el flujo sanguíneo y este flujo sanguíneo no vuelve a la normalidad, sino que se incrementa de manera importante. En esta gráfica está aumentando hasta 6 veces más. ¿A qué se debe este incremento tan importante? Se debe a que se ha generado
un déficit de nutrientes y un exceso de sustancias de desecho. Por lo tanto, se requiere este incremento importante del flujo sanguíneo para nuevamente reponer esas sustancias nutritivas y eliminar las sustancias de desecho que se han acumulado. Y es así que al cabo de algunos minutos se cumple esta función y el flujo sanguíneo volverá nuevamente a su valor original. La otra es la hiperemia activa. La hiperemia activa es muy fácil de entender. Es muy fácil de entender, por ejemplo, es la que ocurre en un músculo activo. Cualquier tejido cuando se vuelve muy activo aumenta su metabolismo y obviamente va a aumentar su flujo sanguíneo. Como dice aquí, puede ser un músculo que hace ejercicio, una glándula gastrointestinal durante el proceso digestivo, o inclusive tal vez en este momento, si estamos prestando atención todos, el cerebro va a sufrir un aumento del flujo sanguíneo por un incremento de la actividad mental. Y aquí está. El flujo normal es 1, comienza la estimulación del músculo y puede aumentar fácilmente hasta 6, 7 o más veces el flujo a través de los músculos. Termina el ejercicio y vamos a ver que poco a poco va a disminuir hasta alcanzar su nivel de reposo. No sé si se está oyendo de manera adecuada, se está viendo bien las imágenes, por favor. Sí, doctor, sí, bueno. Ya. Si tuvieran alguna pregunta también no hay ningún problema en que me interrumpan, ya no hay ningún problema. Vamos a hablar ahora de la autorregulación del flujo sanguíneo. ¿Qué implica la autorregulación? Su regulación por sí mismo. ¿Cuándo? Cuando cambia la presión arterial. ¿Y a qué se debe esto? A dos componentes, a mecanismos miógenos y a mecanismos metabólicos. Si nosotros vemos esta gráfica, vamos a ver que el flujo sanguíneo aquí es de 1, ¿no? 1,5, 2, 2,5, 0,5. ¿Qué podemos ver de esto? Podemos ver, si nos fijamos a corto plazo, vamos a ver, esta es la curva rojo a corto plazo, podemos ver que cuando la presión está entre 70 milímetros de mercurio, quiere decir aquí, y 175 más o menos aquí, de aquí a aquí, la variación es más del 100%. Variación en la presión arterial. Pero fíjense, la variación en el flujo sanguíneo no va más allá del 20 al 30%. Inclusive esta regulación, esta autorregulación frente a cambios de la presión arterial es mucho más acusada, es mucho más precisa a nivel del encéfalo y del corazón. Aquí tenemos a largo plazo. Este a largo plazo lo vamos a tomar en cuenta más adelante porque ya es dependiente de una modificación estructural de los vasos sanguíneos. Y fíjense cómo esta regulación a largo plazo, como indicaba anteriormente, es mucho más precisa. Quiere decir que deja menos error e inclusive es más amplia. La presión arterial a largo plazo puede variar de 50 milímetros de mercurio hasta 200 milímetros de mercurio y apenas se modifica el flujo sanguíneo. Esto obviamente depende a esa reformación del lecho vascular. Les decía que esta autorregulación frente a los cambios de la presión arterial se puede explicar a través de dos teorías.
la teoría metabólica y la teoría miógena. La teoría metabólica, ¿qué dice? Lo que hemos visto anteriormente, que cuando se produce un aumento de la presión arterial, llegará más oxígeno y más nutrientes. Por lo tanto, esos músculos lisos del lecho vascular se contraen, disminuyendo el flujo sanguíneo. También este aumento de la presión aumenta el flujo y lava las diversas sustancias vasodilatadoras. Todo esto produce entonces una constricción de los vasos sanguíneos y evita que se incremente de manera sustancial el flujo sanguíneo. Y la otra teoría que también se utiliza para explicar esta autorregulación, les decía, es la teoría miógena. ¿Y qué dice la teoría miógena? Que es algo inherente, que es algo propio del músculo liso vascular. Y es que cuando se estira este músculo liso, se produce una contracción refleja. Y esto acontece inclusive en ausencia de influencias, sean nerviosas u hormonales, porque depende de la propia naturaleza. Posiblemente el estiramiento es el que inicia la despolarización y por lo tanto la contracción. Bien. Ya veíamos anteriormente, muy rápidamente, decía que existen mecanismos especiales del control a corto plazo del flujo sanguíneo en tejidos específicos. Y eran tres los riñones. Muy rápidamente, porque cada uno de ellos vamos a explicar o van a ver con mucho más detalle a lo largo de la materia. Para entender más fácilmente, decíamos que estos tres tejidos no regulan su flujo sanguíneo dependiendo de sus necesidades metabólico-nutritivas, sino de sus necesidades funcionales. Los riñones, muy someramente podemos decir, que basan su regulación por el mecanismo de la retroalimentación túbulo-glomerular. ¿Qué significa eso? Que en el aparato yuxtaglomerular es aquel que se encuentra en el inicio del túbulo distal con la angulación de las dos arteriolas glomerulares, la arteriola aferente y la arteriola eferente. Ahí existe la mácula densa que analiza la composición del filtrado glomerular y por lo tanto generará una vasodilatación arteriolar aferente para que ingrese más líquido o, al contrario, producirá una vasoconstricción arteriolar eferente para que ingrese menor líquido a los glomérulos. Y de esa manera se regula el flujo sanguíneo renal. El cerebro. Decíamos que es muy importante que el cerebro mantenga concentraciones muy estrechas del dióxido de carbono y por lo tanto iones hidrógeno, porque el dióxido de carbono más el agua, gracias a la hidrasa carbónica, se transforma en ion hidrógeno e ion bicarbonato. Por lo tanto, debe regular la concentración de estas sustancias para que el nivel de excitabilidad sea el adecuado. En la piel, hemos visto que está fundamentalmente regulado su flujo por la temperatura corporal. En tiempo frío, lo que les decía, tan solo recibe 3 ml por minuto por 100 gramos. Eso significa 300 ml por minuto para toda la piel. Pero en un calentamiento extremo esto puede subir a 7 a 8 litros por minuto o descender mucho cuando la temperatura está muy cercana a los 0 grados centígrados, ¿no? Bien, vamos a ver que en este concierto
de actividades que participan en el control del flujo sanguíneo por los tejidos, también intervienen diversos factores que se forman en los tejidos o en el endotelio que pueden relajar o pueden contraer los vasos sanguíneos. Tal vez uno de los más conocidos es el óxido nítrico, que es un vasodilatador liberado por las células endoteliales en respuesta a diversos estímulos físicos y químicos que, cuando aumente el flujo a través de un vaso, de una arteria, aumentan las fuerzas de cizallamiento. Este incremento de las fuerzas de cizallamiento lo que activa es una enzima llamada óxido nítrico sintetasa. ¿Para qué? Para que a partir de la arginina y el oxígeno se forme este gas Liebkopf, el óxido nítrico. Y este óxido nítrico lo que hace es relajar el músculo liso vascular. Estos son los pasos intermedios, pero lo que es interesante conocer es que la fuerza de cizallamiento produce óxido nítrico y el óxido nítrico produce relajación del músculo liso vascular. Este gas lipófilo tiene una semivida muy pequeña, solo 6 segundos, ¿no? Y en estos 6 segundos se produce entonces esta vasodilatación. Dilata las arteriolas, inclusive arterias pequeñas, aumentando el flujo sanguíneo en todo el lecho microvascular. También la síntesis y liberación del óxido nítrico es estimulado por algunos vasoconstrictores. Parecería un contrasentido, ¿no? Que un vasoconstrictor libere a un vasodilatador. Pero esto es lo que sucede, por ejemplo, con la angiotensina 2, que posiblemente es el vasoconstrictor más potente en el organismo, tal vez disputando con la vasopresina, pero vamos a ver que la vasopresina nunca se libera en cantidades muy importantes, sino cuando hay una emergencia en el aparato circulatorio. Entonces, esta acción de los vasoconstrictores de liberar óxido nítrico protege al aparato circulatorio contra un exceso de la vasoconstricción. Aquí también se fundamenta con esto, que cuando las células endoteliales se dañan por la hipertensión crónica o la arteriosclerosis, se produce una síntesis inadecuada de óxido nítrico y esto genera una mayor vasoconstricción y empeora el cuadro de la hipertensión, produciendo un mayor daño endotelial, especialmente en los órganos nobles, cerebro, corazón, riñón. Antes inclusive de conocerse la existencia de este óxido nítrico, ya los médicos utilizaban diversos compuestos nitrogenados, como la nitroglicerina, nitrato de amilo y otros, en quienes, especialmente en los pacientes que sufrían angina de pecho. La angina de pecho es el resultado de una vasoconstricción de la circulación coronaria y esto esto deja un déficit nutricional al miocardio y produce un gran dolor este déficit nutricional. Y por lo tanto, al usar estos, se formaba óxido nítrico y se producía la vasodilatación de todo el organismo, incluidos los vasos coronarios. Y de esta manera se superaba el episodio de la angina de pecho. Otro aspecto muy importante en el metabolismo del óxido nítrico es el desarrollo del sildenafilo, ¿no? Es el famoso Viagra, que hace
es inhibir a la fosfodiesterasa 5. De esta manera, esta fosfodiesterasa 5 prolonga el accionar del óxido nítrico y ya no se destruye en esos 6 segundos. Y por lo tanto, tampoco se degrada el GMP cíclico, que es el que produce la relajación de los miocitos. Por lo tanto, se ha visto que este es muy importante en el tratamiento de la disfunción eréctil en el hombre, pero también se está empleando en el tratamiento de la hipertensión pulmonar, especialmente en los neonatos o recién nacidos. Bien, hablaremos ahora de la regulación a largo plazo del flujo sanguíneo. O sea, hemos visto regulación a corto plazo. ¿Alguna pregunta respecto a regulación a corto plazo? ¿Está claro? ¿Está entendido? ¿Se oye, no? Sí, doctor, se oye. Muy bien, perfecto. Entonces hablaremos de la regulación a largo plazo. Ya veíamos anteriormente que los mecanismos a corto plazo que se basan en los procesos de vasoconstricción o vasodilatación no ajustan plenamente las necesidades adicionales que puedan presentar los tejidos cuando el aumento de la actividad metabólica se prolonga o cuando el aporte de oxígeno por la sangre también se modifica de manera permanente. Podemos decir, por ejemplo, con un ejemplo, la magnitud de esta regulación. Supongamos que la presión arterial aumente de 100 a 150 milímetros de mercurio. Inmediatamente el flujo sanguíneo aumentará en 100%. Pero a los 30 segundos a 2 minutos, vamos a ver que va a disminuir a un 10 a 15%. Del 100% de incremento, ha disminuido a 10 a 15% por encima de su valor normal. Esto gracias a la regulación a corto plazo, o sea, al proceso de vasoconstricción del lecho vascular. Pero sigue quedando un defecto de 10 a 15%. Y luego de algunas horas, días o semanas, dependiendo de la reactividad del tejido, se desarrolla la regulación a largo plazo. Y esto va a llevar a un control mucho más preciso y fino del flujo sanguíneo. Esto es importante cuando cambian fundamentalmente las demandas metabólicas. Eso significa cuando un tejido u órgano se hace metabólicamente más activo a largo plazo, de forma crónica. Esta regulación del flujo depende a cambios en la vascularización. Y hemos dicho que estos cambios son modificaciones estructurales, es decir, que aumenta o disminuye el diámetro de los vasos. Y tal vez lo que es más importante, aumenta o disminuye el número de los vasos sanguíneos en ese tejido u órgano en particular. Quiere decir que hay una reconstrucción física de los vasos. Es muy rápida en días en los animales jóvenes o también en tejido de nuevo crecimiento, como son el cicatrizal o el canceroso. Es por eso que aquí la investigación tiene mucho que ver para poder de alguna manera controlar este proceso que es tan nocivo. En mucho más lenta esta reconstrucción en tejidos antiguos o bien establecidos, ¿no? O sea, en las personas de la tercera edad, vamos a ver que demora
semanas o meses. En un recién nacido durará máximo unos pocos días. Este es el ejemplo. Este es un corte de un músculo, del músculo tibial anterior de una rata normal, y estos son los capilares. Y esta es después de que este músculo tibial anterior ha sido estimulado de manera continua y por lo tanto ha aumentado su demanda metabólica. Fácilmente se ve cómo se ha incrementado de manera sustancial los vasos capilares, cómo su lecho vascular ha sido modificado de manera estructural. ¿Cuál sería el desencadenante para esta regulación a largo plazo? El mismo que para el corto plazo, o sea, fundamentalmente el oxígeno. Y también dicen otros nutrientes, pero fundamentalmente el oxígeno de la misma manera que lo hace a corto plazo, les decía. Por ejemplo, esto es lo que se ve en los animales e inclusive personas que viven en grandes altitudes, donde la presión parcial de oxígeno es bajo. Por lo tanto, tienen una vasculatura diferente de una persona que vive en el llano. O en los recién nacidos prematuros que han sido tratados en una carpa de oxígeno y que lamentablemente se les ha dado un exceso de oxígeno, que mientras están en la carpa, este exceso de oxígeno produce interrupción del crecimiento vascular. Y cuando se lo saca de la carpa de oxígeno, la tensión de oxígeno disminuye de manera importante y por lo tanto esa retina genera un crecimiento desproporcional de vasos sanguíneos. A esto es lo que se llama fibroplasia rental, fibroplasia retrolental que provocará la ceguera. Este déficit de oxígeno y de nutrientes lo que hace es producir diversos factores de crecimiento vascular. Existe más de una docena, pero los más conocidos son 4. El factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento de los fibroblastos, el derivado de las plaquetas y la angiogenina. Es, nuevamente repito, el déficit de oxígeno y posiblemente de otros nutrientes el que provoca que se formen estos a nivel del tejido que está sufriendo este déficit nutricional. ¿Cómo se produce la formación de nuevos vasos? Con la gemación de un vasodador y también de un vasoreceptor a través de la disolución de su membrana basal. Se diluye la membrana basal y las células endoteliales comienzan a crecer en dirección de la fuente de los factores angiogénicos. Una vez que se encuentran, se unen, se tunelizan y conformarán arteriolas, vénulas o capilares. O si el flujo es importante a través de este neovaso, puede transformarse inclusive en vasos más grandes. Algunas hormonas y sustancias propias del organismo tienen un efecto contrario a esto. ¿Qué significa? Que pueden hacer desaparecer los vasos sanguíneos cuando estos no son necesarios. Por ejemplo, los glucocorticoides. Los glucocorticoides tienen esa función. Pueden hacer desaparecer vasos sanguíneos cuando están bajo el influjo de estos glucocorticoides. Y existen 2 sustancias que forma el propio organismo
la angiostatina y la endostatina. Estas sustancias actúan de manera opuesta a estos. Significa que hacen desaparecer los vasos sanguíneos. Posiblemente esta es una esperanza en los procesos de investigación para controlar los cánceres, porque si se restringe el flujo tisular a un lecho canceroso, con seguridad que este no va a poder desarrollarse. Aquí hay una cosa muy interesante que debemos saber, y es que esta vascularización, o sea, el número y el diámetro de los vasos sanguíneos, está determinada por la necesidad máxima de flujo, no por la necesidad media. ¿Eso qué implica? Que aunque hagamos un ejercicio intenso durante solo algunos minutos, la vascularización va a estar regulado para que se pueda aportar sangre de manera adecuada a ese ejercicio intenso, aunque dure poco. Puede darnos 6 a 8 veces más de flujo sanguíneo. Por ejemplo, subir las escaleras. Cuando subimos las escaleras 4, 5 pisos, lo podemos hacer una vez al día o tal vez inclusive menos veces, pero la vascularización va a estar regulada, determinada para ese flujo máximo. Porque si estuviera regulado para la necesidad media, nunca podríamos alcanzar esfuerzos máximos. Y como rara vez realizamos esfuerzos máximos, los vasos extras que no están participando en reposo deben estar contraídos y solo se abrirán cuando realmente existan los estímulos locales apropiados. Una forma de regulación a largo plazo del flujo sanguíneo es el desarrollo de circulación colateral. Cuando hablamos de circulación colateral, es aquella que se forma cuando se bloquea, sea una arteria o una vena, y se forma generalmente no un solo canal vascular nuevo, posiblemente se forman varios canales vasculares nuevos que permite que se vuelva a suministrar sangre a ese tejido que ha sufrido la obstrucción, el bloqueo. Tal vez en un inicio no se dará totalmente el flujo que requiera, sino parcialmente. Y vamos a ver que en este proceso participa la regulación a corto plazo y también la regulación a largo plazo, porque se bloquea el vaso y obviamente en primer término, en segundos, va a haber una vasodilatación vascular, segundos y minutos. Proseguirá la apertura de vasos colaterales ya existentes. Ya existen estos vasos colaterales y por lo tanto aumentará el flujo a través de estos ya existentes. Pero fíjense, normalmente tal vez la cantidad de sangre que recibe ese tejido hipóxico sea no más de la cuarta parte de lo que necesita, pero un día después ya pueden estar cubiertas la mitad de las necesidades, justamente porque hay una mayor dilatación, mayor apertura de colaterales. Y en pocos días el flujo sanguíneo puede tornarse suficiente, por lo menos en estado de reposo. Y les decía que cuanto más joven es el tejido, requerirá menos tiempo. Cuanto más establecido esté el tejido o tenga más edad la persona, se requiere más tiempo. Un ejemplo claro de la circulación colateral es que la mayor parte de las personas mayores de 60 años han sufrido un cierre, o sea, la oclusión parcial, de al menos una rama menor de los vasos coronarios. Y nunca se han dado cuenta.
Nunca se han dado cuenta porque vamos a ver que la regulación de la circulación coronaria es muy eficiente, es muy eficiente. Por eso que la mayor parte de las personas no se dan cuenta de esta disminución del flujo en una rama coronaria que inmediatamente desencadena el desarrollo de una circulación colateral. Y tan solo detectamos por una angiografía a nivel coronario, ¿no? En la regulación a largo plazo, les decía, hay una remodelación, una reestructuración de los vasos sanguíneos. ¿A qué? A responder frente a cambios crónicos del flujo sanguíneo o de la presión arterial. Por lo tanto, vamos a ver que un vaso sanguíneo va a modificar su estructura, por ejemplo, si aumenta el flujo sanguíneo. Si aumenta el flujo sanguíneo por ese vaso, va a tender a aumentar su diámetro. O si disminuye el flujo sanguíneo, tendrá que disminuir su diámetro. Lo mismo acontece con la presión arterial. Si la presión arterial aumenta en un determinado vaso, tendrá que aumentar el espesor de su pared. ¿Para qué? Para resistir de mejor manera esta presión arterial. Y lo inverso también es cierto. Si la presión arterial cae, obvio, va a tener que disminuir el espesor de esa arteria. Un ejemplo clásico característico de esta remodelación vascular se da cuando se implanta una vena, una gran vena, generalmente la safena, cuando se hace una derivación coronaria. Se saca la safena y se la cose a la aorta y a la parte posterior del lecho vascular ocluido. Ese es un bypass coronario. Y vamos a ver que esta vena, después de algunos meses, va a tener el grosor similar al de una arteria. En realidad, la vena se transforma en una arteria, adquiere las características de una arteria coronaria. Esta remodelación, como les decía, también se da cuando el vaso sanguíneo queda expuesta de manera crónica a un aumento o a una disminución del flujo, aumentando o disminuyendo su diámetro. Vamos a hablar ahora del control humoral de la circulación. Cuando hablamos del control humoral de la circulación, nos referimos a cómo influyen en la circulación diversas sustancias que son segregadas por diversas glándulas o son absorbidas de los líquidos del organismo, como ser hormonas o factores producidos localmente. Muchas de ellas, como les decía, se podrán formar en glándulas especiales, pero otras se forman en el tejido afectado. Hemos visto y también vamos a ver a lo largo de el desarrollo de esta materia estas sustancias vasoconstrictoras en diversas circunstancias. Aquí las vamos a ver fundamentalmente en su acción dirigida sobre la vasculatura, sobre la circulación. Tal vez las más conocidas sustancias vasoconstrictoras sean la noradrenalina y la adrenalina. La noradrenalina es mucho más potente que la adrenalina, pero esta adrenalina tiene la particularidad que cuando excita los receptores beta-adrenérgicos produce una vasodilatación. Por ejemplo, en la circulación coronaria. Los vasos coronarios tienen tanto alfa como beta receptores. Por lo tanto, pueden generarse a ese nivel procesos de contracción por la noradrenalina o procesos de dilatación por la adrenalina.
Cuando hay una estimulación del sistema nervioso simpático, se libera noradrenalina. Pero este sistema nervioso simpático, durante el estrés o durante un ejercicio intenso, manda terminaciones simpáticas hacia la médula suprarrenal. Y a nivel de la médula suprarrenal se secreta noradrenalina y adrenalina. Por lo tanto, muchos tejidos y órganos van a recibir una doble influencia simpática a través de los nervios específicos, pero también a través de la adrenalina y noradrenalina secretada por la médula suprarrenal que llega a ellos a través del torrente vascular. Vamos a ver que estas sustancias tienen tres acciones importantes respecto a la función circulatoria. Primero, es que va a excitar el corazón. Cuando decimos excita al corazón, significa que aumenta su capacidad como bomba. Esta excitación y aumento de la capacidad del corazón como bomba se debe a que aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción. Pero también la estimulación simpática contrae las venas. Si se contraen las venas, hemos visto anteriormente que las venas es un territorio de reserva sanguínea. Esta contracción del territorio venoso manda mayor cantidad de sangre que retorne al corazón. Si aumenta el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial. Este mismo influjo simpático contrae las arteriolas. Hemos visto que las arteriolas son las válvulas de control que regulan el flujo que reciben los tejidos. Por lo tanto, si se contraen las arteriolas, esta sangre se queda en el territorio arterial, no pasa o pasa menos al territorio de la microcirculación. Por lo tanto, la contracción arteriolar aumenta la resistencia periférica total. Y un aumento de la resistencia periférica total también aumenta la presión arterial, como vamos a ver en los siguientes capítulos que hablen de la regulación de la presión arterial. La angiotensina 2, les decía, es posiblemente uno de los más importantes vasoconstrictores, tan potente que inclusive hemos visto produce la formación de óxido nítrico, un relajante de los vasos sanguíneos para evitar que se sobrepase en su proceso contráctil. Es tan potente que una millonésima de gramo puede aumentar la presión en 50 milímetros de mercurio o más. La característica de la angiotensina es que fundamentalmente contrae las pequeñas arteriolas. Es por eso que actúa fundamentalmente sobre la resistencia periférica total. Fíjense, su importancia real está en aumentar la resistencia periférica total. Tal vez actúe un poco sobre el territorio venoso, muy poco, pero ese accionar del territorio venoso también desplaza un poco más de sangre al corazón y de esta manera aumenta el gasto cardíaco y aumenta la presión arterial. Y otra de las funciones importantes de la angiotensina es reducir la excreción de agua y sal por los riñones. Este accionar de la angiotensina lo vamos a ver más en detalle cuando hablemos de la regulación a largo plazo de la presión arterial, donde el sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene una participación muy importante. La vasopresina, les decía, entre estos dos está discutiéndose cuál es la más potente en el organismo como sustancia vasoconstrictora.
Posiblemente es la angiotensina, porque la vasopresina normalmente no se secreta en cantidades grandes como para que actúe como un vasopresor. Se secreta normalmente en cantidades más pequeñas que tienen fundamentalmente un accionar como hormona antidiurética. Eso quiere decir que disminuye la pérdida de agua por el riñón. Esta vasopresina se forma en el hipotálamo, ¿no? Como vamos a ver, se forma fundamentalmente en los núcleos supraópticos, tal vez hasta una sexta parte en el núcleo paraventricular. Pero de ahí se dirigen a través de sus axones por neurofisinas hacia la neurohipófisis, por el tallo hipotálamo hipofisiario. Y es en la neurohipófisis donde recién se libera hacia la sangre. En situaciones de emergencia, por ejemplo, una hemorragia intensa, sí se va a secretar cantidades importantes de vasopresina y esta puede elevar la presión hasta 60 milímetros de mercurio. A veces esto es por demás para normalizar la presión arterial del paciente que ha sufrido esta hemorragia intensa, ¿no? Sustancias vasodilatadoras. Tal vez las más conocidas de las sustancias vasodilatadoras son estas cininas, bradicinina, histamina, ¿no? Que son vasodilatadores potentes, que pueden formarse en la sangre cuando ésta se macera o en los líquidos tisulares cuando estos reciben un daño. Estas cininas se escinden por diversas enzimas proteolíticas, por ejemplo, la calicreína, que normalmente está en estado inactivo, pero por la maceración de la sangre, traumatismo, etcétera, se vuelven activas y atacan a las alfa-2 globulinas del plasma para liberar calidina. Y esta calidina en pocos minutos a través de la enzima carboxipolipeptidasa o la enzima convertidora, la misma que convierte la angiotensina 1 en 2, forma la bradicinina. Y esta produce una vasodilatación arteriolar potente. Pero además otra característica es que aumenta la permeabilidad capilar. Por eso que esta provoca un edema marcado. En condiciones normales y no en exceso, posiblemente la bradicinina participa de manera activa en la regulación del flujo sanguíneo a nivel de la piel, a nivel de las glándulas salivales y también a nivel de las gastrointestinales. La histamina es otra cinina que van a liberarse en los tejidos. Cuando estos sufren daño, se inflaman o, aquí está lo importante, sufren una reacción alérgica. Por eso que en las alergias nosotros damos antihistamínicos. ¿Para qué? Para bloquear el accionar de esta sustancia que produce una dilatación potente y además aumenta la permeabilidad capilar de manera importante, produciendo el edema intenso que se produce en la mayor parte de las reacciones alérgicas. ¿De dónde está esta histamina? ¿En los mastocitos de los tejidos o en los basófilos? Ahí es donde se libera por este daño, inflamación o reacción alérgica. Diversos iones y otros factores también alteran la dinámica circulatoria. Nunca de manera tan manifiesta, pero sí es importante tener en cuenta estos accionares. Por ejemplo, el calcio. Un aumento del ion calcio provocará vasoconstricción, porque ya hemos visto que un incremento del calcio aumenta el proceso contráctil en los músculos. Un aumento de la concentración del potasio produce
vasodilatación. Aumento del magnesio, también una vasodilatación potente. El aumento de los iones hidrógeno, quiere decir un descenso del pH, provoca dilatación de las arteriolas. Los aniones acetato y citrato producen vasodilatación. Y aquí algo que hemos comentado anteriormente, que cuando aumenta el dióxido de carbono, produce una vasodilatación moderada en la mayoría de los tejidos, pero produce una vasodilatación muy importante en el cerebro, porque hemos visto que el dióxido de carbono se transforma en hidrogeniones y esta variación de los hidrogeniones puede alterar de manera manifiesta el funcionamiento del cerebro. Todas estas sustancias que hemos mencionado, vasodilatadoras o vasoconstrictoras, tienen un efecto escaso, fíjense, parecería un contrasentido, pero su efecto es escaso a largo plazo en la alteración del flujo sanguíneo. Si es que no se ha alterado la tasa metabólica de los tejidos, porque siempre los tejidos van a regular su flujo sanguíneo de acuerdo a sus necesidades, sean necesidades metabólico-nutritivas o sean necesidades funcionales. Siempre el accionar de estos dos serán vencidos por la regulación del flujo sanguíneo dependiendo de las necesidades. Crónicamente pueden existir, como dice, cantidades potentes de estos, pero el flujo no se va a alterar significativamente. ¿Por qué? Porque no se altera la demanda metabólica de estos tejidos. Siempre va a vencer la capacidad que tiene cada tejido de autorregular su flujo sanguíneo de acuerdo a sus necesidades metabólicas o funcionales. Bien, con eso pues concluimos este capítulo. No sé si tienen alguna pregunta, algo que habría que explicar más, algo que no está claro, por favor. Hola. No, doctor. ¿Está bien? Sí, doctor. Bien, entonces nos